Hablemos sobre pandillas. Para empezar, tener la idea de qué es una pandilla o un pandillero. Se entiende que un pandillero es un integrante de una mara o un grupo de jóvenes que se dedican a delinquir. Estamos hablando de grupos de jóvenes ya como delincuencia organizada que se dedican al sicariato, al asalto, a la extorsión, a producir temor en las personas actualmente eh, identificadas así como grupos grandes de maras o pandillas. Podríamos mencionar a la Mara 18, Mara Salvatrucha. En los inicios de estas pandillas se tiene el reporte que iniciaron en Guatemala en los años 70, 80, 90. Se inician con las inicios, donde se empieza a percibir grupos de jóvenes que se reunían para uh, drogarse, tomar alcohol, grupos que se dedicaban a las peleas o delitos mínimos, delitos menores. A lo largo del tiempo, con la llegada de otros grupos de personas de diferentes partes de El Salvador, Honduras, personas deportadas de Estados Unidos a Guatemala, empiezan también a crearse grupos de estos y se empiezan a unir y empieza a haber una rivalidad entre cada uno de estos grupos donde ya empiezan a pelear territorios, donde ya empiezan y dicen, ok, yo controlo esta parte de la zona 6 y de la zona 6 de la zona 6 para la zona 5, yo soy el que cuido. Viene otro grupo y dice, yo me identifico como este grupo y soy el que controla de la zona 5 a zona 4 y este es mi territorio. En mi territorio nadie puede ingresar. Entonces ya se empiezan a conformar las pandillas y empiezan a tener líderes. También empiezan a crecer, empiezan a exteriorizarse, no solo dentro de las zonas, colonias, barrios de la capital, sino municipios de Guatemala, departamentos. Empiezan a hacerse grupos grandes, empiezan ya también a hacer un grupo internacional donde ya tiene presencia en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, básicamente todo Centroamérica, México, Estados Unidos. Actualmente en los últimos reportes han tenido presencia en lugares de España. Ya estamos hablando de Europa. Lo tomamos como una empresa ya que ellos tienen objetivos, visiones, a dónde quieren llegar. Como decía hace un momento, empiezan con delitos menores para luego convertirse en lo que son hoy en día con el tráfico de drogas, tráfico de armas, se dedican al sicariato, a la extorsión. Pero ¿cómo manejan todo esto? Uh, cada, cada grupo o cada vez que alguien entra a una cárcel o un miembro de una pandilla entra a una cárcel, si es miembro de la Mara 18, va a su grupo de lo que es Mara 18. Si es miembro de la Mara Salvatrucha, va a su grupo con sus compañeros, quienes son de la Mara 18. Esto definitivamente impide a que haya una reinserción social y a que regrese al mismo círculo social en el que ha estado. Cada vez que alguien entra a una prisión, cada vez que un joven entra a la prisión, depende del delito por el cual ha ingresado, puede llegar a tener un mejor puesto o dentro de la organización. Y vamos a ver eso en un momento de cómo están organizadas las pandillas. Y para ello quiero referirme a algunos documentos, no sin antes hablar un poco acerca de los de alguna de las transformaciones que los pandilleros están dispuestos a hacer o que se han estado viendo en los últimos años. Tradicionalmente conocemos a lo que es un pandillero. Cuando nos referimos a pandilleros, nos referimos a este tipo de personas. Nos referimos a alguien tatuado de la cara, de las manos, la cabeza, alguien que se viste mal. No quiero entrar a la parte de juzgar a las personas, solamente quiero hacer la referencia. Cuando nosotros hablamos comúnmente de un pandillero, podemos ver las imágenes acá, nos referimos a este tipo de personas. Pero ¿qué es lo que se ha estado viendo en los últimos tiempos, los últimos días?
Algunas de las, algunas de las cosas que ellos están dispuestos a transformar para poder resistir como una organización es mediante las transformaciones permanentes en su organización, haciéndolas más flexibles a los cambios, siempre en función de la supervivencia de la organización y de los líderes, cambiando sus normas de conducta, su aspecto general, desde quitarse los tatuajes hasta vestirse adecuadamente, con el fin de no ser objeto identificable de los operativos de las fuerzas de seguridad. Eso quiere decir que en las calles ya no vamos a percibir a lo que es un pandillero común, sino vamos a encontrar a alguien que se viste bien, tal vez con traje, tal vez actualmente se han detenido algunas personas que con una Biblia bajo el brazo, con corbata, saco, limpio de tatuajes. En un momento estuvieron poniéndose tatuajes en los labios, empezaron a quitarse los tatuajes, o ya actualmente es común ver a alguien con tatuajes, tal vez ya no como en la antigüedad o como actualmente se ven algunos pandilleros ya de varios años con los números 18, la Mara Salvatrucha. Podemos ver a personas que les gusta solamente el arte y que su cuerpo está lleno de tatuajes, de arte, imágenes que les gusta, paisajes y esto. Quizá podemos ver a pandilleros con esto y sería difícil de identificarlos. Actualmente tenemos la fácil identificación de un pandillero, ya que en su cuerpo va a tener tatuado el número 18 o el número 13 de la Mara de Salvatrucha, diferentes símbolos que ya se tienen identificados para saber que una persona pertenece a una pandilla. Ahora bien, hablamos acerca de garantizar. Dice ellos, el garantizar bienes y servicios ilegales desde Centroamérica hasta Norteamérica y la posibilidad de abrir una ruta desde Sudamérica, específicamente en Colombia, hasta Estados Unidos, eh, que de acuerdo a la información del Cuerpo de Seguridad Pública ya está abierta. Como comentaba hace un momento, ella no es una organización solamente de Centroamérica, es una organización internacional con el tráfico de armas, tráfico de drogas. Ellos quieren hacerse dueños del diferentes territorios, tanto nacionales como internacionales. Innovar ha fortalecido su conexión con las redes del crimen organizado transnacional, especialmente el narcotráfico, lo que significa un mayor incremento en su economía criminal. Tanto en esto, cuando hablamos acerca del tráfico de drogas, cuando estamos hablando acerca de que ellos tienen nuevas tácticas de cómo trabajar y con los lugares o con los grupos a los que ellos se han ido adhiriendo o a los negocios a los que ellos han estado entrando, como el lavado de dinero, lavado de activos, negocios, la inyección de este producto capital al país de maneras ilegales, han encontrado diferentes maneras de cómo poder limpiar su dinero. Los pandilleros comúnmente usan lenguajes corporales con las manos, como tienen símbolos, los cuales veremos en un momento en cómo ellos se comunican y en qué momento ellos hacen uso de esto. La estructura organizada. Quiero leer un poco acerca de esto porque es algo de lo cual esta exposición se basa. Y es tanto la Mara 18 como la Mara Salvatrucha funcionan sobre la base de clicas, que son agrupaciones en las cuales se divide la pandilla. Ambas maras tienen un líder ranflero. La Mara Salvatrucha se diferencia de la Mara del barrio 18. Son más metódicos y organizados. La mayoría de sus integrantes tienen un grado académico a nivel medio. O sea, no son personas analfabetas, ellos saben lo que están haciendo. Una de las reglas dentro de la prisión es la de no ingerir ninguna otra droga, a excepción de fumar marihuana, porque según manifiestan, esta no causa adicción. Vemos cómo dice una mara de otra se diferencia el cuidado, podríamos decir, el cuidado mental de sus integrantes. Los pandilleros pertenecientes a la Mara Salvatrucha que operan en las calles tienen prohibido tatuarse y utilizar vestimenta que les caracterice como miembros de la Mara, lo cual hace difícil su identificación. Justamente lo que hablábamos hace un momento, lo que compartí hace un momento. En este momento ya no veremos más a este tipo de pandillero, el pandillero tradicional, a lo que se podría diferenciar. A lo lejos, tal vez esto podría ser el criticar a alguna persona por su forma de vestir, pero conforme uno va conociendo cómo funcionan las maras, cómo la forma en la que ellos actúan, uno podría discernir en el momento y decir, ok, es un pandillero.
en este momento. Cuando hablamos acerca de que están organizados por grupos, hablamos por las clicas, la clica de la Mara 18, de los cuales están identificados en los centros carcelarios. Esto no, no sé ni cómo referirme a esto, que dentro de los centros carcelarios nosotros podemos identificar, o las autoridades han identificado. Tenemos a 32 de la Mara 18 en los centros, grupos o clicas de pandilleros de la Mara 18 de las dentro de esta cárcel. Podríamos hablar también acerca de la Mara Salvatrucha en los centros carcelarios, que ellos cuentan con 33 clicas dentro de los centros carcelarios. ¿Cómo están estructurados? En la clica o en la Mara 18, un ranflero, que es la primera palabra, como ellos le conocen, llavero, segunda palabra, el homie, brincado o soldado, jumper. El segundo, si vemos acá, están por niveles. El primer nivel, segundo, tercero, cuarto, el chequeo, paro y jainas. ¿Qué significa esto? Dentro de la organización de la Mara 18, el ranflero, o la primera palabra, es el líder de una clica y tiene bajo su mando un grupo de pandilleros en determinada área. El llavero o de la clica del llavero de la clica o segunda palabra es el segundo al mando. En algún momento el primero por alguna razón tiene que irse o muere, pasa el de segunda palabra. El homie, que es el que se encarga el que también espera un turno para subir, depende de lo que pase dentro de la pandilla, puede ocupar un lugar. Pandillero al cual ya se le considera miembro activo y puede optar a tener un rango más alto como llavero, ranflero o miembro de la rueda. Para diferenciarlos, como un llavero o ranflero se les llama soldados, que esperan un turno para poder ganar un lugar en la jerarquía. Cuando hablamos de chequeo, dice es un miembro de la pandilla la cual se encuentra en un proceso de obtener el rango de homie o pasar a ser un homie brincado o soldado. Esta persona, para poder lograr un lugar dentro de la pandilla, necesita hacer algo que signifique algo para la pandilla, matar a alguien o matar a uno de la otra pandilla. Debe de hacer algo que sea importante para la pandilla para que pueda ser aceptado ya dentro de. No es un pandillero activo, sin embargo está está en el proceso de llegar a hacerlo. ¿Qué es un paro? En el rango más bajo de la organización de la Mara son utilizados para recoger dinero de productos de extorsiones, para vigilar a las víctimas en un área donde se comete un hecho criminal. Son los encargados de alertar sobre la presencia policial. Dentro de las cárceles son los que se encargan de hacer limpieza o servir a los líderes. Las jainas. ¿Quiénes son las jainas? Son las convivientes de los pandilleros. Estas colaboran con tareas que también son asignadas a los paros, recoger dinero. Además se encargan de ingresar drogas, celulares, municiones. Todo lo que ellos necesitan en los penales son ingresados por mujeres que usan su cuerpo para entrar todo esto ilícito. Los jumpers o las jumpers son mujeres que, además de ser convivientes de algún pandillero, forman parte de la pandilla. Ya pasaron varios procesos y ya han sido brincadas. Estos casos son inusuales, dice, pero a lo que se refiere es de que ellas ya son miembros activas. ¿Qué es la rueda del barrio? La rueda del barrio son los miembros de cada clica, como hablábamos hace un momento, la primera persona. Cada clica, cada una de estas clicas de las que hablamos tiene a una primera persona, tienen la organización de las cuales ya hemos hablado, como podríamos decirlo como pequeñas células, cada uno tiene, cada clica tiene esto. Entonces cuando hablamos de la rueda de la Mara 18, nos referimos a esto, que ellos entran a un consejo como pandilla. Ellos entran a un consejo como pandilla para tomar decisiones que vayan a afectar de una manera positiva o que estén afectando de una manera negativa a la pandilla, y hablan sobre eso, las decisiones que hay que tomar. Cada uno de ellos es miembro identificado de una clica, que algunos de ellos están dentro de la cárcel, otros de ellos están fuera de la cárcel. La misma organización que existe dentro de la cárcel existe fuera de las cárceles. Es inaudito que
las autoridades, sabiendo cómo funcionan esto y teniendo la información, se pueda permitir que dentro de las cárceles ellos continúen operando. Sabemos que se tiene información que dentro de ellos tienen muchos privilegios económicos, se han convertido en una industria, ellos son una empresa. La Mara Salvatrucha funciona de la misma manera, con algunas diferencias de la Mara 18. Ellos tienen a un ranflero de barrio como un presidente, podríamos decirlo, un llavero de barrio, un ranflero de clica, llavero de clica, tirador, brincador, chequeo, paro, jaina, jumper. En algunos de ellos se diferencian del barrio 18, ya que en esto, cuando hablamos de una rueda, a ellos son 9 personas las que pertenecen al consejo de la Mara Salvatrucha. Lo mismo que hay afuera, la misma organización está adentro, y quiero mostrarles un video sobre esto. Cuando hablamos sobre la rueda, esto es un video en el cual presentaré en un momento. Pero antes de presentar esto, dice que pandillas y narcos. Las noticias publican esta información y aún seguimos teniendo este problema en Guatemala. Las pandillas y narcos controlan las cárceles de Guatemala. Se tiene información de quiénes son los que controlan las cárceles. En el 2016 fue la muerte de un capitán del ejército, ex capitán del ejército, Byron Lima, un caso muy conocido por muchas personas, lo cual sonó en las noticias. Esto dejó entrever la inseguridad que tenemos dentro de las cárceles y cómo las cárceles funcionan, ya que este hombre tenía privilegios especiales dentro de la cárcel. Pero podemos ver un poco sobre cómo están divididas las cárceles. Podemos decir, quiero leer literalmente esta parte donde dice: la muerte del capitán Byron Lima el 18 de julio del 2016 dejó en evidencia el dominio que ejercen los prisioneros con el poder adquisitivo de influencias. La granja de rehabilitación penal, el control estaba compartido por un lado Lima, y puso cobros por visitas, encomiendas, uso de bartolinas y tránsito entre sectores. Por el otro, el supuesto narcotraficante Marvin Montiel Marín, alias el Taquero. ¿Qué es lo que relacionan al Taquero con Lima? Relacionan al Taquero de haber mandado a asesinar a Lima por algunos inconvenientes que ellos tenían. El control de las cárceles no lo tiene una sola persona. Reconoció Hernán Santos, de la organización Medio Libre, que él habla sobre eso. Por ejemplo, en el Pavón dice: el dominio queda en manos de traficantes de droga tras la muerte de Lima. En el centro de detención penitenciario para hombres Pavoncito, la estructura que Lima organizó desde que estuvo recluido en ese lugar, el control que este hombre tenía, la pandilla del barrio 18 domina el centro de alta seguridad del Infiernito. O sea, con este dominio que ellos tienen, ¿qué esperamos que esto pase? En el preventivo, la zona 18, la Mara Salvatrucha, Fraijanes 2, el Boquerón, Santa Rosa, y en los grupos de narcotráfico también manejan prisiones como se puede ver acá, el Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, los Jocotes, Zacapa, Mariscal Zavala. Este último lo comparten los militares, y aún así los narcotraficantes tienen el poder sobre esto. El principal problema: el sistema penitenciario. Un sistema penitenciario tan corrupto que se está teniendo. Este es Byron Lima, y podemos ver acá, bueno, él está relacionado con el caso del Monseñor Gerardi. El momento en el que él ingresa, el momento en el que él se empieza a organizar dentro de la cárcel, ya él recibiendo libros para instrucción dentro de la cárcel para que aprendieran a leer, él con una tienda dentro de la prisión, él libre, haciendo negocios incluso con partidos políticos. Él fue quien hizo la publicidad del Partido Patriota cuando el general Otto Pérez Molina estaba en campaña. O sea, ¿en qué podemos confiar? En esto que aparece que es muy, muy importante, ya que hablamos de que cuando el gobierno intenta hacer algo en contra de los pandilleros, ellos responden de una manera violenta. Realmente nuestro sistema de seguridad no
tiene el control sobre las cárceles y es por eso que se siguen viendo actos delictivos. Se ven todas estas cosas fuera de las cárceles, ya que, como decía hace un momento, no, el sistema penitenciario no cuenta con el control total de las cárceles. Eh, Se tiene información que las cárceles o sistemas penitenciarios reciben dinero de las extorsiones, de lo que los pandilleros reclutan o de los pandilleros reciben es compartido en los centros penitenciarios. eh, las amenazas que reciben los miembros del sistema penitenciario para coaccionarlos a que ellos puedan permitirle a los pandilleros a que puedan permitirles hacer todo este tipo de cosas. No esperamos a que haya un cambio hasta que realmente se trabaje con mano dura en las prisiones y que estos cambios puedan ser positivos, de no dejar amedrentarse por los pandilleros y poder eliminar cada una de estas células. Y ya que se tiene la información, los diarios, las prensas lo publican, la policía tiene la información, el Ministerio de Gobernación tiene la información, se sabe cómo se trabaja, saben quiénes son los que están, quiénes son los miembros de cada rueda, se sabe quiénes son los líderes de cada clica. Se les permite que puedan continuar libremente por la calle, que puedan continuar ejerciendo lo que ellos han venido haciendo, incluso dentro de las cárceles. Creo que es un momento en el que el Estado debe tomar en cuenta esto y actuar sin miedo y poder salvar muchas vidas, no solamente salvar muchas vidas, como víctima de extorsión, sé lo que se vive esto, como víctima del crimen organizado, sé el, el miedo, el temor que estas pandillas o estos pandilleros llegan a inculcar en las familias, lo cual algunos podemos llegar a ser fuertes en poder sobrellevarlo y otras personas no. Quiero compartir esto diciendo que esperamos en que en un momento se puedan tomar cartas en el asunto. Se están dando las alertas, se continúan dando las alertas. Los medios de comunicación han dado las alertas de ellos, tienen la información de cómo esto funciona y esto ha sido compartido de parte del sistema del Ministerio de Gobernación como para que esto se pueda encontrarle una solución. Por último, quiero agregar dos videos acerca de esto, que habla acerca de la rueda de la Mara 18 y cómo esto funciona, los impactos negativos que esto llega a tener y cómo funciona. Y precisamente hoy las autoridades realizaron un certero golpe al barrio 18. Porque realizaron esto es una noticia que esto es información compartida por los medios de comunicación, lo cual resume un poco acerca de lo que he hablado. El infiernito. Como si se tratara de la filmación de una película de acción, apenas salió el sol y varios helicópteros sobrevolaban la cárcel del Infiernito, así como vehículos de las fuerzas de seguridad y más de 1000 elementos de la Policía Nacional Civil y agentes del sistema penitenciario fuertemente armados acordonaron el sistema carcelario. El objetivo de estos operativos fue realizar una requisa masiva en la cárcel de máxima seguridad del Infiernito, donde se encuentran recluidos miembros del barrio 18, quienes son los líderes de la organización criminal. Horas después, las cámaras de nuestros equipos periodísticos captaron la salida de más de 40 reos para luego ser trasladados por agentes a camiones donde los transportarían al preventivo de la zona 18. El operativo se realizó debido a las constantes extorsiones y asesinatos que eran generados desde esta prisión, por lo que era necesario retomar el control. Durante la requisa, autoridades dijeron que entre los reos trasladados se encontraba Aldo Dupié Ochoa, alias El Lobo, y Rudy Francisco Alfaro Orozco, alias El Smurf.
Las investigaciones realizadas sacaron a luz que la estructura simulaba desde la cárcel ayuda humanitaria, donando mascarillas. El objetivo era la comunicación con civiles para extorsiones y asesinatos. Bueno, pues aquí lo tiene, hagamos el análisis viendo unos datos inicialmente, porque Sandy, a ver, el barrio 18 es una de las estructuras muy bien organizadas y jerarquizada. De hecho, existe la denominada Rueda del Barrio integrada por 29 grandes líderes de clicas. A través de la Rueda del Barrio se toman las decisiones colegiadas para las actividades delincuenciales que el barrio realiza, como asesinatos y extorsiones, por ejemplo. En el megaoperativo ejecutado el día de hoy se hizo el traslado de los líderes de la Rueda del Barrio, por eso se trasladaron 40, ¿verdad?, líderes y otros compinches de ellos, desde la cárcel denominada Alta Seguridad de Hombres en Escuintla, conocida como el Infiernito, hacia el preventivo de hombres de zona 18. Esto prácticamente regresa al status quo inicial, en el cual los máximos líderes del barrio 18 guardaban prisión en el sector 11 del preventivo de zona 18. Y de una vez te voy a pedir a ti y a producción de A la Medida que veamos otros datos de análisis para ir poniendo todavía más puntos sobre las IES. Por supuesto, Julio, porque la idea de las autoridades del sistema penitenciario está orientada especialmente hacia el control de los integrantes de la Rueda del Barrio 18, pero este hecho se podría tornar imposible. Totalmente. Ya me lo vas a explicar tú más a profundidad, Julio. ¿Y por qué imposible? Bueno, porque el control de las cárceles lo tienen los privados de libertad, sin duda. La cárcel de la zona 18, por ejemplo, está diseñada no para el cumplimiento de condena. El barrio 18 reconoce como territorio propio el sector 11 y 13 del preventivo de la zona 18, desde donde en las últimas décadas han operado y ordenado incluso hechos delictivos, por lo cual el traslado realizado el día de hoy puede estar lleno de buenas intenciones por parte de las autoridades, pero en la práctica puede llegar a fortalecer la estructura incluso del barrio 18. ¿Y por qué se puede dar esto, Julio? Simple y sencillamente por 2 o 3 factores que ya todos conocemos, Andy. Número 1, el hacinamiento excesivo de las cárceles, 26,000 y pico de privados de libertad donde deberían de haber 7,000. Número 2, el control de las cárceles que, como lo vemos ahí, lo tienen los privados de libertad, porque para movilizar a 40 privados de libertad del barrio 18 se utilizaron más de 1,000 policías de PNC, la Guardia Penitenciaria, el equipo élite del sistema penitenciario, helicópteros y otras situaciones. Y número 3, y esto es muy importante, ¿verdad, Sandy? Aquí yo pondría 2 cosas. La mala e ineficaz, anacrónica infraestructura penitenciaria, que no son cárceles porque no fueron diseñadas para esto, y obviamente la corrupción que se da a lo interno del sistema penitenciario. Julio, sabemos que en nuestro país pues operan dos grandes maras, Pandillas, dos grupos, Dos exactamente, maras, sí. La Mara Salvatrucha y el barrio 18. El barrio 18 en esta ocasión, que es el motivo por lo cual estamos hablando de este operativo que se realizó. Así es. ¿Por qué es tan importante también buscar la manera de controlarlos, Julio? ¿Qué antecedentes nos puedes dar? Mira, esto es muy importante. A ver, 2 son las maras, ¿verdad? A ellos les gusta que les digan pandilleros, pero realmente se conoce como mara a este tipo de jóvenes que se dedican a estos actos delincuenciales. Son 2, la MS-13, la Mara Salvatrucha, y el barrio 18. La primera que nació fue la MS-13, y en el mundo de las maras, que son 9 países donde hay presencia de maras, la MS-13 es la más grande, pero en Guatemala es el reducto que fortalece al barrio 18, o sea que el 80 o 90% de pandilleros que ves aquí en Guatemala pertenecen al barrio 18. Por ello es que la mayoría de los pandilleros guatemaltecos pertenecen a este denominado barrio 18. Es difícil controlarlos. Si tú te das cuenta, los grandes líderes de la Rueda del Barrio, todos están privados de libertad, y aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿es por la eficacia de las fuerzas de seguridad o es porque allí ellos están más seguros? La respuesta es muy obvia. Ellos muchas veces, estos grandes líderes, se dejan capturar porque saben que dentro de sus códigos de conducta de cárcel, hospital o cementerio, conocido como la vida loca, pues prefieren la cárcel donde pueden seguir operando, donde pueden seguir actuando, extorsionando y planificando hechos delictivos sin estar en el riesgo de la calle, donde pueden ser muertos fácilmente por miembros de una clica rival, de la mara rival también, Santi. Ya para ir concluyendo con este tema, Julio, te dejo la siguiente. Creo que es por demás agregar más a este resumen que este medio de comunicación ha dado. Sandy, invertir en la infraestructura Definitivamente, penitenciaria. solamente se puede hacer un cambio si el gobierno invierte en esto. No es posible que podamos enviar a los mismos, mover a los cabecillas de diferentes clicas, moverlos del lugar, sabiendo que son los mismos que dirigen
la pandilla privado de tanto libertad dentro por como celda, fuera, aislado porque tienen comunicación completamente directa y con los que separada están las dentro estructuras y criminales. afuera. Pero aquí hacemos lo Y contrario. como decía Metemos en un sector este análisis, 100, ellos 200, prefieren 300 estar en la pandilleros cárcel para porque que puedan tienen, todos organizarse y ponerse de acuerdo están en qué es lo que van a protegidos por hacer. su propio Hasta que grupo. esto no lo cambiemos, la Cada una de situación esas tampoco va a personas cambiar dentro prefiere del estar sistema en la cárcel, penitenciario. ya que desde ahí puede controlar mejor su territorio. Es lamentable vivir en estas situaciones y enterarnos de estas situaciones y no poder hacer nada más que ir mejorando uno mismo cada día y poder ayudar a todo aquel que lo necesite. Y en este tiempo, o en esta carrera tan hermosa que es la criminología y la criminalística, nos da la oportunidad de poder trabajar de la mano con el sistema de seguridad y poder ayudar a que este sea un cambio positivo y podamos llegar a impactar de una manera positiva en los cambios que el gobierno necesita o que el Estado necesita para poder eh, contrarrestar a las pandillas. Sé que se puede lograr, sé que cada uno de nosotros puede aportar para que estos cambios se lleguen a dar.